Buenos días, hoy nos corresponde el devocional del día 14 de abril. Gracia para todo fracaso. Hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lucas 24, 33-35. El Nuevo Testamento menciona 2 veces que el Cristo resucitado se apareció a Pedro, una en Lucas 24, 33-35 y otra en 1 Corintios 15, 5. ¿Por qué Pedro recibió un trato tan especial en comparación con los demás discípulos? Después de todo, no mucho antes de este momento, Pedro le había fallado a su maestro en su hora más oscura, justo antes del arresto de Jesús. Él advirtió a Pedro de la prueba que vendría. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Pedro le contestó con audacia: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Sin embargo, Jesús conocía su corazón. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Lucas 22, 31-34. Resultó que Pedro no estaba tan listo para enfrentar la cárcel y la muerte como lo había imaginado. Pedro negó a su Señor 3 veces. Después, cuando recordó la predicción de Jesús y se dio cuenta de lo que había hecho, rompió en llanto. Mateo 26:75 y Lucas 22:62. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento enfatiza que el Señor Jesús resucitado se apareció a Pedro? Ciertamente, no porque lo mereciera más que los demás, aunque sí es válido preguntarnos si Jesús se le apareció porque lo necesitaba más que a los demás. Pedro sabía que lo había echado todo a perder. Pero aunque Pedro había negado a Jesús, Jesús no había negado a Pedro. Cuánta misericordia, bondad, ternura, gracia y compasión demostró Jesús al decidir aún así ir a la cruz por su imperfecto discípulo y luego aparecerse de forma especial a él. Todos hemos tropezado, todos hemos negado, desertado, titubeado. Todos sabemos que no merecemos que Dios se acerque a nosotros. Sin embargo, a medida que acudimos a la palabra de Dios y abrimos nuestra vida a su verdad, es casi como si Jesús llegara, se sentara junto a nosotros y nos dijera: aquí estoy, quiero hablar contigo, quiero consolarte, quiero perdonarte, quiero enviarte con mi poder. Pedro no merecía la compasión de Jesús, y honestamente tampoco nosotros. Nuestros fracasos nos muestran una y otra vez que estamos lejos de ser dignos de la gracia de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Él se ha agradado en dárnosla y nos sigue dando más todos los días. Él es el Dios a quien adoramos, y tú, como Pedro, tienes la oportunidad de ser su discípulo amado. Para profundizar, Juan 21, 15-24. Bueno, mis queridos hermanos, buenos días. Como leía mi esposa ahora, el título del devocional es Gracia para todo fracaso. Después de la resurrección de Jesús, que no solamente venció la muerte, sino que también demostró su poder para restaurar vidas, Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, lo vemos en Juan 18, 15-27, estaba cargado de culpa y de vergüenza. La vida del apóstol Pedro es un espejo, amados hermanos, de nuestra propia humanidad, llena de pasión, momentos de gran fe, pero también de fracasos. Sin embargo, su historia no termina en la caída, y alabado sea el nombre del Señor por eso, sino en la restauración que solo Cristo le podía ofrecer. La vida de Pedro es una de las historias más conmovedoras de la Biblia. Un hombre apasionado, impulsivo y devoto, pero también propenso al fracaso. Sin embargo, su encuentro con Jesús después de la restauración revela el corazón restaurador del Señor Jesucristo. Miremos ahora el fracaso de Pedro. La debilidad humana. Todos somos como Pedro, frágiles, débiles, vasijas de barro, que muchas veces le hemos fallado al Señor.
pero el Señor nunca te ha fallado. Su gracia se mantiene firme y nos mantiene firmes a nosotros delante de Él. Mire lo que dice Lucas 22, 33 al 34. Pedro, tratando de ufanarse, tratando de ser más que los demás, dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte. Pero Pedro dijo después: no te conozco. Pedro confiaba en sí mismo, pero juró lealtad a nuestro Señor, pero dependió de sus fuerzas y no en la gracia de Dios. Él trató por sus propios medios mantenerse firme, pero no pudo, porque como dice la palabra del Señor, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. En 1 Corintios capítulo 1, del 8 al 9 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Aquí Pablo está queriéndonos mostrar que no dependemos de nosotros, sino de Dios. Y está contando en esta carta de 2 Corintios lo que vivió en Asia. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y escuchen esto: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. La Biblia dice: mire que esté firme, que no caiga. Nosotros no dependemos de nuestra religión, de nuestras fuerzas. Somos fortalecidos en el poder del Señor y en su fuerza. Dependemos de la gracia de Dios en todo momento, en toda circunstancia. En Mateo 26, 33 dice: y respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El miedo y la negación, bajo presión, negó a Jesús 3 veces, cumpliendo la profecía. El miedo le jugó una mala pasada. Mostró realmente lo que había en el corazón de Pedro. No era un hombre valiente como decía ser. No amaba a Cristo como decía que lo amaba. En Marcos 14, 72 dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloró amargamente. El dolor del pecado, su llanto amargo muestra la angustia de fallarle al Señor. ¿No nos pasa eso a nosotros cuando le fallamos al Señor? Sentimos ese profundo dolor de haber fallado al Rey de Gloria, de haber pecado contra Él. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. En Mateo 26, 75 dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró en el patio de Caifás. Lloró su fracaso. Lloró su debilidad. Lloró haberle fallado a su Señor. La caída de Pedro, un fracaso en el momento crucial. El Señor se volvió y miró a Pedro, y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro había hecho promesas vacías, juró morir por Jesús, pero en la prueba lo negó 3 veces. El peso de la culpa, su llanto reflejaba la angustia de haber fallado a quien le amaba. Él pensó que era el fin de su historia, humanamente. Pedro merecía ser descartado, pero Dios no trabaja en la suficiencia del hombre. Él trabaja en nuestras debilidades, trabaja en nuestra insuficiencia. Y bendito sea el nombre del Señor por eso, que se acuerda de que somos polvo. Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y así lo expresa Pablo en 2 Corintios 12, 8 al 10. Dice Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Por qué había rogado? Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Y había orado al Señor 3 veces que se lo quitara. Y luego dice el Señor: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y escuchen esto: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solo es en Cristo. En tus fuerzas no podrás llegar al cielo. En tus fuerzas no podrás agradarle al Señor. Es en el Espíritu. Dios busca adoradores que lo adoren como en espíritu y en verdad. Hermanos, ¿en qué áreas
confiamos en nosotros mismos en lugar de Cristo. Hemos negado a Jesús con nuestras acciones o silencios. Todos hemos fallado, pero el pecado no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Él nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha justificado y ha empezado una buena obra en todos y cada uno de nosotros. Y Él mismo la perfecciona y la termina hasta el día del Señor Jesucristo. La mirada de Jesús a Pedro no fue de condenación, sino de misericordia. Qué tremendo esto, amados hermanos. Cristo mira a su discípulo negándolo 3 veces. Cristo lo sabía, pero también Cristo sabía lo que iba a pasar con él. Cristo sabía y había orado por él, y lo veremos más adelante. En Marcos 16, 6 al 7 dice más, Él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros en Galilea. Qué impactante esto. María Magdalena y María van al sepulcro y lo encuentran vacío. Pero 2 hombres estaban allí, ángeles. Y la razón que les enviaron a los discípulos fue que fueran a Galilea, que así iban a encontrar con el Señor. Y específicamente habla a Pedro, que Él va delante de vosotros en Galilea. Yo me imagino cómo se sentiría Pedro, hablando personalmente a él el mensaje. Jesús busca a Pedro. Tras la resurrección va donde Pedro estaba. ¿Y dónde estaba Pedro? Pescando con sus discípulos. Habían vuelto a su vida anterior. En Juan 21, 4 al 13 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis entonces. La echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿eres el Señor, Simón Pedro? Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. En este pasaje, amados hermanos, Jesús lo busca, lo confronta con amor y lo restaura públicamente. Miren la manera que Jesús empieza haciéndoles de comer a sus discípulos, hablándoles al corazón, mostrándole humildad a cada uno de ellos. Este relato no es solo una historia de Pedro, sino un mensaje para todos y cada uno de nosotros que le hemos fallado al Señor y para que tengamos esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro Rey de Gloria y Él no nos fallará. La pregunta que examina el corazón, ¿me amas más que estos? Así le pregunta Jesús en Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, a Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerda que les dijo versículos atrás, capítulos atrás, yo te amo más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 negaciones, 3 oportunidades. Jesús no menciona el pecado de Pedro directamente, pero con cada pregunta le da oportunidad de declarar su amor y a ser restaurado. De fileo a ágape. Jesús usando la palabra ágapo, es decir, un amor sacrificial. Pero Pedro respondió con un amor fileo, un afecto humano. Hermanos, es imposible amar a Dios con nuestro amor. Pues es que Dios ha derramado en nuestros corazones
su amor, su perfecto amor por medio del Espíritu Santo, para poder amar a Dios correctamente y para poder amar a nuestro prójimo correctamente. Porque nuestro amor está cargado de egoísmo, nuestro amor está cargado de necesidades, está cargado de egocentrismo. El amor de Cristo en nosotros es sacrificial. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. No es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no contabiliza el mal. Todo lo perdona, todo lo sacrifica, todo lo espera. En la tercera pregunta, Jesús usa el amor fileo. Descendió al nivel de Pedro para encontrarse con él en su debilidad. Apacienta mis ovejas. La restauración no es solo el perdón, sino un llamado renovado al servicio. Ustedes recuerdan a Juan Marcos, que abandona el ministerio en Antioquía de Pisidia. Y hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. Pablo no quería llevar y no se llevó a Juan Marcos. Se llevó a Tito y a Timoteo. Juan Marcos se aparta del ministerio. Pero mira lo que dice 2 Timoteo 4, al 9 al 11. Aquí está Pablo terminando su ministerio. Está pronto para ser sacrificado. Y dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se va a Tesalónica, Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y mira lo que dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermano, no se trata de nosotros, vuelvo y reitero. Se trata es de Cristo en nosotros. Y Él nos llevará hasta el final. Y en cada momento, incluso en cada fracaso, Él está perfeccionando su obra en nosotros. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo ayuda a bien, aun nuestros fracasos. Porque Dios se perfecciona en nuestros fracasos. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Jesús conoce nuestras fallas. El Señor conoce tus fallas, tus debilidades y las mías. Pero su gracia nos confronta con amor para llevarnos de vuelta a Él. ¿Se acuerdan de Lucas 22, 31 al 32? Cuando Jesús le dice a Pedro, dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Mire, Cristo intercediendo por él, pero yo he rogado a ti. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte, no que no seas probado, como a trigo que seas zarandeado, no, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Aquí el Señor estaba diciendo, Dios está en control, nuestro Padre está en control de tu prueba. Y si ustedes leen, dice que Satanás había pedido a zarandear como a trigo. ¿A quién? A Dios. Dios siempre está en control de tu prueba, de tus fracasos, de tus valles de sombras y muerte, porque Él es soberano. Y ya en el Nuevo Testamento, ya escrito, vemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades y necesidades porque fue tentado en todo. Él intercede por ti y por mí. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Corramos a Cristo en medio de nuestras debilidades. No nos quedemos en nuestras fuerzas, porque fracasaremos. Fracasaremos. Se trata es en el Señor. Corremos la carrera de la fe con paciencia, puesto los ojos en Jesús, autor de consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Hago una pregunta, amados hermanos y amadas hermanas. ¿Amamos más a Cristo o más a nuestras seguridades, comodidades o reputación? Si usted recuerda que el mismo Pedro fue usado por Satanás en un momento crucial en la vida de Jesús, Mateo 16, 21 al 26, el Señor da una declaración tremenda. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, miren aquí a Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Humanamente esto era razonable. En el amor del hombre eso era razonable, no quería que su maestro sufriera, ni que pasara por ese momento tan difícil. Pero ¿qué le dice el Señor? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? Ahora vemos la vida transformada, de la negación a la proclamación. Ha pasado la restauración. Dios lo ha activado en el ministerio de nuevo. Cristo lo activó cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos el día de Pentecostés. Y aquí vemos a Pedro, un valiente hombre de Dios, predicando el Evangelio en Hechos 2:14 al 41. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica a 3,000 y se convierte, de cobarde a valiente. El mismo que negó a Jesús ahora predica frente a multitudes. Su nueva identidad ya no es Pedro el que negó, sino Pedro el apóstol, testigo de la resurrección. Murió como mártir. Lo vemos en Juan 21, 18 al 19. Fiel hasta el final. Hermanos, si hoy te sientes como Pedro, avergonzado, quebrantado, recuerda que Jesús te busca para restaurarte. No te defines por tu caída, sino por la gracia del Señor. Eso tenemos que tenerlo en mente, amados hermanos. No perdamos de vista a Cristo. No se trata de nosotros, vuelvo y reitero, se trata de Cristo. Se trata de nuestro Señor y Salvador, que siempre está con nosotros. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Rey de gloria. Mis hermanos, este es el devocional para el día de hoy. Que el Señor nos ayude y fortalezcámonos en estas promesas del Señor, que Él está con nosotros. Él ha vencido el mundo. Por eso que no haya temor en nuestro corazón. Que haya valentía en Cristo. Textos para el día de hoy, la Biblia en un año, Levítico 21 al 22 y Apocalipsis capítulo 1. El Señor les bendiga grandemente en esta semana y estemos orando los unos por los otros.